Todo el mundo está hablando de que México está a punto de hacer historia, pero ¿realmente lo está? Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de México, los mundiales, el quinto partido, y si realmente estamos a punto de ver historia. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al inicio de todo esto, es decir, a 1930, a Uruguay. México fue uno de los 13 países que fueron invitados a este primer mundial en Uruguay, teniendo unos resultados no tan buenos para empezar. Estamos hablando de que perdió 4-1 contra Francia, 3-0 contra Chile y 6-3 contra Argentina. Pero esto ya no importaba mucho porque México empezó a ser parte del fútbol desde sus inicios. 4 años después nos vamos a Italia 1934, donde México disputó una fase de clasificación contra Cuba ganando, pero la FIFA organizaría un repechaje de último momento en un partido frente a los Estados Unidos donde México perdería 4-2, ocasionando así la no clasificación de México a este segundo mundial. 4 años después nos vamos a Francia 1938, donde México decidiría de alguna forma no participar como una muestra de solidaridad con varios países americanos que estaban inconformes de esta sede europea. Esto nos lleva directo a la época de las guerras mundiales, donde sabemos que estuvo pausado, por decirle así, este campeonato, pero el fútbol regresaría en el año de 1950 en Brasil, donde México también regresaría a los mundiales con tampoco muy buena suerte que digamos. El primer partido lo perdería 4-0 contra el anfitrión Brasil, el segundo 3-1 frente a Yugoslavia y el tercero 2-1 contra Suiza, terminando así su participación en los mundiales y aún sin sumar ni un solo punto en los mundiales. Pero obviamente esto no se acaba. Nos vamos a Suiza 1954, donde México volvió a clasificar y volvió a perder con Brasil, ahora 5-0 en el primer partido, después 3-2 frente a Francia, en un formato donde únicamente tuvo estos dos partidos y terminaría eliminado en la fase de grupos. Por fin llegaría el Mundial de Suecia 1958, donde fue histórico para México por ganar su primer punto en mundiales. ¿Cómo fue este? Se preguntarán. Pues sería un empate a 1 frente a Gales, aunque después terminaría por perder sus siguientes dos partidos contra Suecia y contra Hungría, quedando eliminado otra vez en la fase de grupos y teniendo que hacernos esperar otra vez 4 años para volver a ver historia. ¿Y de cuál historia estamos hablando? Pues estamos en Chile en 1962 y es justo aquí cuando México obtendría su primer victoria. Estamos hablando 30 años después de que debutara en mundiales en Uruguay en 1930. 32 años después llegaría la primera victoria de México, que fue contra nada más y nada menos que contra Checoslovaquia en el marcador 3-1, que no era cualquier resultado. Yugoslavia era la vigente subcampeona del mundo y esta victoria marcaría un antes y un después del fútbol mexicano en la historia de los mundiales. 4 años después nos vamos a Inglaterra 1966, donde México volvería a quedar eliminado en la fase de grupos, pero ya se empezaba a ver un México mucho más competitivo. Y después de este mundial llegaría por fin el mundial a territorio mexicano. Estamos hablando del primer mundial en México, México 1970, donde debutaría empatando 0-0 frente a la Unión Soviética para después su segundo partido ganarle 4-0 a El Salvador y cerrando la fase de grupos con una victoria 1-0 ante Bélgica, pasando así por primera vez en su historia de la etapa de grupos, terminando líder de su grupo y pasando automáticamente a unos cuartos de final, donde enfrentaría a la poderosísima Italia y de hecho comenzaría ganando con un gol de José Luis González. Pero los italianos remontarían y meterían 4 pepinos para derrotar a México en su casa y terminar esta esperanza mexicana de seguir avanzando en su casa. Pero esto es histórico porque estamos hablando que por primera vez en la historia México había quedado dentro de las 8 mejores selecciones del mundo en un mundial. Y después de 1970, México estaba listo para dar el siguiente gran paso. ¿Y cuál fue este? Se preguntarán. Pues ahora sí pertenecer a este grupo de élite, pero no sería de inmediato, ya que 4 años después, es decir, en Alemania, 1974, México no lograría clasificar, haciendo esta una de sus más grandes decepciones en clasificatorias mundialistas, ya que venía de estar en cuartos de final. Entonces tuvimos que esperar 4 años más para ir a Argentina 1978, donde México tendría su peor actuación en Copas del Mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el primer partido perdería 3-1 frente a Túnez, el segundo 6-0 frente a Alemania Occidental y el tercero 3-1 frente a Polonia. Terminó último de su grupo y básicamente último del mundial. La crisis continuó porque llegaría a España 1982, donde tampoco podría clasificar a este mundial. ¿Y qué tuvo que pasar para salir de esta crisis? Como siempre, un poquito de apoyo local. Nos vamos a México 1986, segundo campeonato en este país, que originalmente iba a ser en Colombia, pero los problemas económicos lo obligaron a renunciar y la FIFA elegiría a México de nuevo. ¿Qué pasaría aquí? En el primer partido vencería 2-1 a Bélgica, después tendría un empate 1 con Paraguay, para finalmente vencer 1-0 a Irak y así pasar a la siguiente ronda. México estaría ahora sí en octavos de final, ya que en esta ocasión sí hay octavos de final, y enfrentaría nada más y nada menos que a Bulgaria. ¿Cómo resultará este partido? Pues México ganaría 2-0 con un gol impresionante de Manuel Negrete y otro de Raúl Servín. Y digo impresionante de Manuel Negrete porque metería un gol espectacular de volea, que de hecho fue elegido por la FIFA como el mejor gol en la historia de los mundiales. No por la audiencia, de ese ya hablamos, sino por la FIFA. Obviamente avanzaremos a cuartos de final y en cuartos de final nos enfrentaríamos a nada más y nada menos que Alemania Federal. Otra vez las sombras de lo que fue el último mundial que México había participado y durante 120 minutos, es decir, los 2 tiempos normales más los 2 tiempos extras, el partido quedó 0-0, haciendo que todo se decida en los tiros
los penales. Estos penales sería una serie que ganaría Alemania 4-1 y México quedaría eliminado otra vez en su casa, otra vez en cuartos de final. Parecía que la barrera se llamaba cuartos de final, pero en realidad fue muy diferente porque aquí se jugó un partido más. Es decir, en México 86 se jugó el quinto partido. Y aquí en este partido te meto una historia muy famosa, es decir, un poquito de historia. Y es que en los penales millones de mexicanos lo estaban viendo en la televisión. Y justo cuando se tiraría el último penal donde México quedaría eliminado, millones apagarían la televisión al mismo tiempo, provocando una caída repentina del consumo eléctrico que, aunque nunca ha podido comprobarse por completo, las leyendas dicen que hubo una catástrofe en los centros de potencia, haciendo así ver que el fútbol es muchísimo más que simplemente un juego. Obviamente, este mundial es reconocido porque México seguía siendo la casa de los grandes, fue de Pelé en el 70 y ahora sería de Maradona en el 86. Aquí estaría también el gol del siglo, la mano de Dios y todo lo que ya hemos hablado. Y después de 1986 parecería que México estaba listo para consolidarse entre las mejores selecciones, pero algo ocurriría. ¿De qué estoy hablando? Llegaría el mundial de 1990 en Italia, donde México no sería eliminado dentro de la cancha si no fuera de ella, es decir, expulsado por la FIFA. ¿Qué es lo que pasó? Se preguntarán. Pues todo empezó en un torneo juvenil donde la Federación Mexicana registraría a jugadores que excedían el límite de edad, siendo un escándalo que se conoce el día de hoy como los cachirules. La FIFA sancionaría a México y le prohibiría participar en todas las competencias durante 2 años, incluyendo la Copa del Mundo de Italia 90. Pero como todo en esta vida, todo pasa y llegaríamos al siguiente mundial, que es Estados Unidos 1994, donde México lograría clasificar. Pero este mundial tendría una gran diferencia. ¿De qué estamos hablando? Que por primera vez existían los octavos de final como una ronda para todas las selecciones. Antes el camino hacia cuartos era un poco más corto y en este mundial México sorprendería. ¿Por qué lo digo? Porque terminaría como líder en el llamado Grupo de la Muerte, empatando 0-0 con Noruega, venciendo 2-1 a Irlanda y empatando 1-1 contra Italia. Esto haría que México clasificara los octavos de final, donde enfrentaría nada más y nada menos que a Bulgaria, con el cual empataría 1-1, pero volvería a caer en penales. Aquí iniciaría la maldición de los penales y del famosísimo quinto partido. ¿Por qué digo esto? Porque la historia volvería a repetirse, ya que llegaríamos ahora a Francia 1998, donde México empezaría esta bella costumbre de clasificar siempre a la segunda ronda, empatando 2-2 con Bélgica, derrotando 3-1 a Corea del Sur y empatando 2-2 con los Países Bajos. México estaba mostrando un fútbol espectacular y pasando otra vez como líder de grupo, ahora enfrentaría a Alemania en octavos de final, donde perdería 2-1, otra vez cayendo en octavos. Nos vamos a Corea-Japón 2002, donde en grupos vencería 1-0 a Croacia, 2-1 a Ecuador y empatando 1-1 con Italia. Terminaría otra vez primero de grupo, también avanzaría a octavos y aparentemente tendríamos una gran posibilidad de jugar este quinto partido porque enfrentaríamos a los Estados Unidos, quien era algo así como un cliente de México en esta época. Pero ¿qué pasaría? México perdería 2-0 frente a Estados Unidos, quedando eliminado otra vez en octavos de final y otra vez sin llegar al quinto partido. Nos vamos en el tiempo, Alemania 2006, donde México avanzaría segundo de grupo después de ganarle a Irán, empatar con Angola y perder con Portugal, haciendo así que le toque a México jugar octavos de final frente a Argentina con un partido espectacular donde México prometía muchísimo y un golazo de Maxi Rodríguez silenciaría a todo el público mexicano, volviendo a dejar a México en octavos de final y sin el quinto partido. Nos vamos a Sudáfrica 2010, donde México arrancaría este mundial espectacular venciendo a Francia, ganándole 2-0, teniendo también su empate con Sudáfrica y perdiendo contra Uruguay. Volvería a octavos otra vez frente a Argentina y volvería a perder 3-1, volviéndose a quedar en octavos de final y otra vez sin su quinto partido. Brasil 2014, un mundial que le costó muchísimo trabajo a México clasificar. Sin embargo, este mundial lo haría muy bien. ¿Por qué lo digo? Porque vencería a Camerún, empataría con Brasil en su casa y derrotaría a Croacia para clasificarse a octavos frente a los Países Bajos, donde tendría un fútbol espectacular y por un penal que no era penal, al minuto 88 los Países Bajos le darían la vuelta y dejarían a México en octavos de final y sin su quinto partido. Nos vamos a Rusia 2018, donde México sorprendería otra vez ganándole a Alemania, la actual campeona del mundo, 1-0 para después clasificar a los octavos de final y enfrentar ahora a Brasil, donde tendría una derrota 2-0, quedándose así en octavos de final y sin su quinto partido. Esto nos llevaría nada más nada menos que a Qatar 2022, el último mundial, donde desde 1978 México repetiría el no lograr superar la fase de grupos. Quedaría eliminado por diferencia de goles y sería uno de los peores mundiales de México en los últimos años. Sí que estamos el día de hoy, 4 años después, en México, Estados Unidos y Canadá 2026, donde México se clasificó no a los octavos de final, sino a los 16avos de final, donde se enfrentará con Ecuador y jugará su cuarto partido. ¿Qué pasa si gana? Jugaría su quinto partido, pero no llegaría a cuartos de final. Entonces, ¿dónde es donde haría historia México? Pues primero, ya lo hizo porque ganó sus primeros 3 partidos, cosa que nunca había sucedido. Segundo, tiene posibilidad de ganar 4 partidos seguidos, cosa que también sería histórica, pero lo más histórico sería avanzar a octavos de final y ahora sí ir a por ese sexto partido que sí sería realmente histórico. Y sabemos que avanzar a cuartos será histórico, pero ¿y si sí? El punto es que estamos viendo historia. Y aunque enfrentemos a otro país
latinoamericano, es decir, país hermano. El hecho es que esta fiesta es de todo el mundo y también de América Latina y el plan es pasarla muy bien, celebrar, salir a las calles y saber que estamos presenciando historia.